Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu del crochet en general. ¿Qué tal? Soy Mari Carmen, para quien no me conozca. A todos les doy la bienvenida a mi canal Wayuu y más cositas. Estamos en el vídeo 2 y estamos elaborando un bolso como este. Muy simpático, con la carita de un búho. Es un bolsito juvenil. Así que vamos a empezar a tejer. Vale, hemos completado esta vuelta. Ahora comenzamos la siguiente vuelta. Aquí nos dice que comencemos con un aumento, 3 puntos y luego ya los puntos en cada punto. Así que vamos a retirar el marcador. Vamos a hacer un aumento, 1 y 2 en el mismo punto y marcamos en el primer punto del aumento. Y ahora nos dice el gráfico que hagamos 3 puntos. Pues hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Y ahora ya seguimos haciendo los puntos, un punto cada punto de la zona central, la zona recta, ¿verdad? Hasta llegar al otro lado. A ver, en el gráfico estamos ahora mismo aquí. Esta es la que hemos hecho antes y ahora ya nos corresponde hacer esta. Y aquí nos dice que en el aumento que habíamos hecho en la vuelta anterior hagamos 2 puntos, es decir, un punto en cada uno de esos puntos del aumento. Después de eso hacemos un aumento, hacemos 2 puntos, un aumento. Aquí dice que hagamos un solo punto, un aumento y luego 2 puntos. Entonces, como aquí cambia un poco la cosa, pues vamos a ir paso a paso. Vamos a hacer 2 puntos y un aumento, que es lo primero que nos dice. Ubicamos el aumento de la vuelta anterior, que lo tenemos aquí. Hacemos un punto, perdón, otro punto, y ahora dice que hagamos un aumento. Listo, hacemos un aumento. 2 puntos, un aumento. Ahora nos dice que hagamos 2 puntos y un aumento. Así que hacemos 2 puntos y un aumento. Estamos aquí, 2 puntos y un aumento. Y ahora aquí nos dice que hagamos un punto, un aumento. Así hacemos el aumento y luego nos dice que hagamos 2 puntos. Vale, pues hacemos 2 puntos, 1 y 2, y ya le hemos dado otra vez la vuelta aquí a la curvita. Ahora ya otra vez un punto en cada punto hasta llegar al final. Llegamos al otro lado y aquí nos dice igual que en el aumento que habíamos hecho hagamos 2 puntos, un punto en cada uno de los puntos del aumento. 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, un punto. Así que vamos a ubicar el aumento de la vuelta anterior, que lo tenemos aquí. Hacemos un punto, otro punto, aumento, un punto, 2, aumento, un punto. Exacto. Qué bien lo estás haciendo, Mari Carmen. Lo estás haciendo genial. Bien.
Cómo nos casa exactamente al punto. A mí esto me encanta. Sí, porque así sé que no me he comido ningún punto por el camino. Bien, comenzamos la siguiente vuelta. A ver, voy a poner el marcador para luego no perderme. Y vamos a mirar. Hemos acabado esta vuelta de aquí. Y ahora ya nos toca aquí de nuevo. Según esto, comenzamos haciendo 2 puntos. Un aumento, 2 puntos. ¿Sí? 2 puntos, un aumento, 2 puntos. Vale. Pues un punto que ya tenemos hecho. Segundo punto. Un aumento. 2 puntos. Y a seguir tejiendo. Bien, ahora según el gráfico, esta es la que hemos hecho antes. Vamos a marcarla para no perdernos. Y ahora nos tocaría hacer un punto, un aumento. Y luego haríamos 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, un punto. Bien, vamos allá. De los 2 puntos que antes hicimos sencillos, pues ahora hacemos un punto, un aumento, 1 y 2, hacemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, un aumento, 4 puntos, 1, 2, 3, 4, un aumento, un punto. Y ahora seguimos tejiendo un punto en cada punto. Una vez hemos tejido todos los puntos que tenemos aquí en la parte recta, ya comenzamos a hacer que según el gráfico hacemos un punto, un aumento, 4 puntos. Este punto, si nos perdemos un poco, no sabemos cómo, dónde empezamos a tejer los aumentos, miramos que en la vuelta anterior tenemos 2 puntos antes del aumento. Entonces, aquí en el tejido ubicamos el aumento de la vuelta anterior. Lo tenemos aquí. ¿Pueden verlo? Ahí está el aumento. Contamos 2 puntos, 1 y 2. Por lo tanto, aquí es donde comenzamos nuestra nueva vuelta de aumentos. Siguiendo el gráfico nos dice que hagamos un punto y un aumento. Y ahora 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Aumento. Ups. Aquí. 1 y 2 en el mismo punto. Más 2 puntos. Muy bien. Hemos acabado perfectamente bien. Vamos a comenzar nuestra siguiente y última vuelta de aumentos. Vamos a hacer el primer punto. Aquí lo vamos a marcar. ¿Dónde está aquí?
y vamos a mirar nuestro gráfico a ver qué es lo que tenemos que hacer en esta vuelta. Bien, hemos acabado esta y comenzamos con esta. Aquí nos marca que tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. Listo, pues vamos allá. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, aumento, 1 y 2 en el mismo punto. Hemos comenzado. Ahora hacemos la parte recta. Un punto en cada punto. He llegado ya a la zona de los aumentos. Vamos a mirar nuestro gráfico. Estamos aquí, en esta vuelta. Aquí nos dice que hagamos 4 puntos bajos. Volvemos a hacer el mismo truco. Para saber dónde empezar a tejer estos 4 puntos, miramos nuestra vuelta anterior que nos había pedido un punto y un aumento. Vamos a ubicar el aumento de la vuelta anterior. El aumento de la vuelta anterior lo tenemos aquí. Se puede apreciar ahí que están los 2 puntos del aumento. Y nos ponía que un punto antes era cuando comenzábamos a contar para los aumentos. Pues en ese punto vamos a contar ahora nosotros 4 puntos. Es decir, hacemos 1, 2, 3 y 4. Después de este cuarto punto hacemos un aumento. Y ahora aquí nos dice que después del aumento hagamos 1, 2, 3 y 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos, un aumento, 1 y 2. Después de estos 4 puntos y el aumento, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y un aumento. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, un aumento. Y una vez hecho esto, ya aquí corresponden un punto en cada punto hasta llegar al otro lado. Esta es nuestra última vuelta. Ya a partir de que hayamos hecho esta vuelta, ya es subir la parte del bolso. Si queremos la base más ancha, pues nada, seguiríamos con la siguiente vuelta que tenemos marcada aquí. Si aún así la queremos más ancha, ya tendríamos que más o menos siguiendo la pauta que nos ha marcado el esquema, pues nosotros seguir esa pauta. Pero como tampoco estamos muy hechas a estos aumentos, pues lo ideal sería como máximo quedarnos en esta vuelta para no vernos luego en problemas. Pero
eso ya cada una, porque cada cual tiene más o menos conocimientos y habilidad con el tema. Entonces eso ya queda a vuestra elección. Yo lo voy a dejar en esta vuelta, porque ya ese ancho de base me es suficiente para este bolsito en particular. Bien, estamos llegando ya al final. De igual forma, si lo quieren más estrecho, pues simplemente se pueden quedar en la vuelta de antes. O sea, pueden reducir las vueltas que tenemos para hacer menos. Bueno, a ver, aquí estamos ya aquí. Esta es la vuelta en la que estamos trabajando. Voy a marcarla para no perdernos. Y estos son los puntos que acabamos de hacer. Y ahora aquí, el inicio, son 4 puntos, un aumento. ¿Dónde empezamos a contar estos 4 puntos? Pues de nuevo, nos vamos a la vuelta anterior, ubicamos el aumento, retrocedemos el punto anterior al aumento y ahí es donde corresponde empezar a contar. Así que yo me vengo aquí, ubico donde tengo el aumento que está ahí, lo he abierto para que puedan verlo, pero eso ya luego se queda cerradito. Aquí tenemos el aumento, retrocedo un punto atrás y aquí es donde empezamos a contar nuestros 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Después de estos 4 puntos nos dice que hacemos un aumento. Pues hacemos un aumento. 1 y 2. Y después del aumento nos dice que hagamos 1, 2, 3, 4 puntos, un aumento y un punto. 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Aumento, que son 2 en 1. Y un punto. ¡Qué bien lo estamos haciendo! ¡Qué bien, qué bien! Y esta es nuestra base. Como ven, la ponemos y queda planita. No se nos ha encogido por ningún lado. Está planita. Bien, pues a partir de aquí ya empezamos a tejer sin aumentos. Voy a hacer el primero, lo marco. Y vamos tejiendo sin hacer aumentos ya. Entonces, en el momento en que dejamos de hacer aumentos, lo que es el cuerpo del bolso empieza a subir recto. Vamos a ver. Aquí. Entonces ya vamos tejiendo, vamos dando vueltas y vueltas hasta conseguir nuestros 16 centímetros de altura en el bolsito. Que serían unas 35 a 37 vueltas. Y esto es ya un punto en cada punto.
No hay que contar, no hay que hacer aumentos, no hay que hacer disminuciones, no hay que hacer nada. Apenas seguir un punto en cada punto hasta obtener la altura. En mi caso son más o menos unas 37, no sé si entre 35 y 37 vueltas. Y correspondería a unos 16 centímetros de altura. ¿Que lo queremos más alto? Pues hacemos más vueltas. Y digo en mi caso porque todo depende también del grosor del hilo que estemos usando. Si el hilo es más delgado, pues para obtener 16 centímetros tendremos que hacer algunas vueltas más. Si es más grueso, pues con menos vueltas habremos alcanzado los centímetros. Así que eso ya depende un poco del material con el que estamos trabajando. Pero al menos tenemos una idea, ¿verdad? Lo que no os he dicho es la cantidad de hilo que vamos a usar de cada uno. Me estoy acordando ahora mismo. Os lo voy a decir. Para la tapa, que es un círculo, como la base plana que hacemos para las mochilas, pues exactamente igual. Es una base plana, circular. Para eso vamos a necesitar entre 35 y 40 gramos aproximadamente. Para la parte del bolso, que sería esta parte de aquí, entre 60 y 70 gramos. Y luego tenemos el asa. Para el asa vamos a necesitar unos 60 gramos. Así que más o menos ya tenemos una idea de la cantidad de hilo que vamos a necesitar. De todas formas, os lo dejaré escrito en el canal, cuando abrimos el vídeo, en la parte de abajo, donde pone ver más, pues ahí pinchamos y se nos despliega toda la información. Y ahí la voy a dejar escrita. Bueno, yo voy a ir tejiendo y cuando lo tenga, vuelvo. Estoy aquí de vuelta. He tejido 37 vueltas y una vez he llegado al final de la vuelta, me he venido un poquito más hacia el centro. Esta sería nuestra parte posterior del bolso, para aquí hacer pues que no se note mucho el cambio de vuelta, ¿sí? Aquí cerramos con un punto deslizado y vamos a hacerle el borde con el punto cangrejo. Punto cangrejo ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero quien no lo haya visto, pues como su nombre indica, va hacia atrás. En este último punto que tenemos aquí no vamos a tejer, sino que nos vamos al de antes. Y este lo cogemos entero, no cogemos medio punto, sino que cogemos el punto entero y vamos tejiendo hacia atrás. Nos vamos al siguiente. No sé si podéis verlo. A ver aquí que se vea mejor. Nos vamos hacia atrás. Pinchamos en el anterior, tejemos, vamos al anterior, tejemos y esto va creando aquí un bordecito que para rematar nuestro trabajo pues queda muy bonito. Es muy fácil de hacer. A ver, que este no lo he cogido yo bien, así. Cogemos el punto entero, bien, aquí, así, y tejemos. Vamos al anterior y tejemos. Y así vamos a hacer
toda la vuelta. Y miren qué bonito queda. Queda muy bonito. Y además le da firmeza al borde. Ya le di toda la vuelta a nuestro bordecito. Y ahora ya para cerrar aquí, lo que hacemos, suelto aquí, engancho el primer punto de aquí y me traigo esta lazadita de esta forma y ya queda nuestro bolso acabado y cerradito. Vamos a cortar aquí esta hebrita. Si ven cómo queda cerrado y apenas se aprecia el escalón, pero si se llega a apreciar, pues lo vamos a disimular porque lo que vamos a hacer es colocar esta parte para la parte de atrás de nuestro bolso. Listo, ya tenemos lo que es el bolsito. Esto luego con aguja lanera lo esconderemos por aquí detrás. Y ahora vamos con el círculo que nos va a servir de tapa para el bolso. Comenzamos con un anillo mágico. Envolvemos nuestro dedo tal que así. Y vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos. Tejemos 8 puntos bajos dentro de nuestro anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiramos del cabito para cerrar el anillo. Y aquí en el primer punto que hicimos en el anillo, hacemos el primer punto. Vamos a cerrarlo bien, que quede bien cerradito. Bien. En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 aumentos. En cada punto vamos a hacer 2 puntos. Y acabaremos teniendo 16 puntos. Ahí van 2. Aquí ya son 4. 6. Con este aumento serían 6. Siguiente aumento. Tenemos 8. Siguiente 10, siguiente 12, 14 con este y en el último punto hacemos 2 puntos y eso completan 16 puntos. Ya tenemos el inicio del círculo. Vamos con la siguiente vuelta. Vamos a hacer el primer punto. Lo vamos a marcar porque siguiendo en espiral es mejor marcarlo y así saber dónde empieza y acaba cada vuelta. En esta vuelta pues vamos a hacer un punto y un aumento. Tenemos un punto en el marcador. Hacemos un aumento. Siguiente un punto. Siguiente un aumento. Siguiente un punto. Siguiente un aumento. Así vamos a hacer toda la vuelta. Un punto, un aumento. Y de momento lo vamos a dejar aquí.
Ya hemos comenzado la tapita y vamos a dejarlo aquí porque el tiempo ya se nos agotó. No te pierdas el siguiente porque vamos a seguir. Naturalmente hay que acabar este bolsito. Y lo vamos a continuar en nuestro video 3. Así que pon atención que en cualquier momento vas a verlo. Hasta luego.